8 de la mañana con 20 minutos. Regresamos aquí a la mesa del primer café. Está con nosotros, como todos los viernes, Jimena Urrutia para platicarnos acerca del cine. Muy buenos días. ¿No quieres que te hablemos hoy, Jimena? No quiero que me hablen hoy, porque además ya me dijeron que recomiendo puras películas aburridas. No haga caso a usted, señor espectador. Usted vaya al cine a ver películas que valen la pena. Y las otras, pues ya a todos lados van a hablar de ellas, así que qué necesidad tenemos nosotros. Pero bueno, voy a entrar rápido y en materia, porque hoy se estrena una película que se llama La Delgada Línea Amarilla. Mira cómo me está poniendo atención, Ray. ¿Dónde está la cámara que no lo está viendo? La Delgada Línea Amarilla es una película de Celso García. Es una película que, fíjate que a mí me gustó mucho la película por una razón en particular. Es una película construida a través de sus personajes y esto es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque sostienes toda la historia en base a la emotividad que van a lograr los actores creando a sus personajes. Y esto es sumamente complejo, es poco probable que suceda, no siempre sucede, tiene que ser una buena conjunción entre directores y actores para que se logre, pero esto trae un elenco estelar. O sea, la lead la trae nada más y nada menos que Damián Alcázar, que bueno, pues ya lo sabemos, es un actor súper probado. Estamos viendo en este momento a Joaquín Cosío, que es otro grande de la pantalla, grande, literal, grande de la pantalla, grande de nuestro país. Ese que vemos ahí es Américo Hollander, que es más, él ya había trabajado en otras películas, pero es realmente en gran medida un debut para él, y los acompañan también Silverio Palacios y Gustavo Sánchez Parras. Los cuatro ya más conocidos son actores gigantescos y que pueden lograr cosas que otros quizá con menos experiencia no lograrían. Lo que tiene esta película de muy interesante, además de lo que ya mencionaba de los personajes, es que de alguna manera nos muestra una parte de la idiosincrasia mexicana. Esos personajes que es muy fácil olvidarse de que existen, ya lo dijo alguna vez Monsiváis, ¿no? Esos personajes invisibles, que de repente pues los vemos ahí. Ellos, básicamente su trabajo es durante 217 kilómetros, en 15 días, deben de pintar la raya amarilla. Y todo lo que sucede en el camino son situaciones muy inesperadas. No solamente me refiero al tipo de aventuras que deben de atravesar, pero también a la parte en la que vamos conociendo la parte interna de cada uno de estos personajes, todos sus dolores, todas sus angustias, pero también sus esperanzas, pero también sus alegrías. Realmente es una película que nos lleva a hacer una reflexión muy bonita con respecto a la cultura y la idiosincrasia del mexicano. Realmente creo que es una película muy bien lograda. Esta fue la película que más nominaciones obtuvo este año en los Arieles, 14, sin embargo no se llevó ninguno. Curiosamente, Damián Alcázar estaba mencionado como mejor actor, estaba ella también nominada como mejor película. Es una película muy bien lograda, es una ópera prima de Celso, que ya había ganado muchos premios con varios cortometrajes previamente, y yo creo que vale la pena. La produce Berta Navarro, Guillermo del Toro y Alejandro Springal, productores ya también evidentemente muy consagrados, y bueno, el nombre de Guillermo del Toro a todos nos dice algo. ¿Es una comedia? Es un melodrama, que significa que es una película que te va a permitir llorar y reír. Sí. Es una película que además o sea, de repente te olvidas de que estos personajes, que tienen unos trabajos complejísimos, porque pintar una raya por 217 kilómetros es muy pesado. No. Y de repente no hay sombras para descansar, y de repente se les acaba el agua, y de repente pasan cosas que uno pensaría que son tan tontas, y de repente no, tienen grados de complejidad y se van cruzando con otros personajes, y entonces vamos conociendo la problemática de cada uno de ellos y las razones por las que están ahí. Fantástica película, vale muchísimo la pena. Cambio rápido de tema. Película que se estrenó la semana pasada, pero como Ray me iba a ocupar mi tiempo, pues no vine. Entonces les voy a platicar. Nos salió muy bien. La crítica de cine. Vamos a repetir. Tuvimos bien de grandes ¿sí? resultados. Sí, fueron muchas personas. ¿Llenaste la taquilla? Sí, nos dieron comisión, ¿verdad? Comisión y todo, sí, claro. Híjole, ¿y por qué a mí no me dan como acción si cada viernes lo lo hago? Por lo que recomiendas. Bueno, pues ahí va de nuevo. Te prometo anarquía es una película de Julio Hernández Cordón. Es un guatemalteco que ha destacado mucho en el cine. Ya es su tercer largometraje, si no me equivoco, su segundo. Es un largometraje que tiene 3 personajes principales. Juega un poco en la misma situación que en la anterior, porque está basada en gran medida en la emotividad de los personajes, y son 3, como decía. Por un lado son estos 2 protagonistas que vemos en pantalla, que son personajes que él encontró a través de redes sociales, no eran actores previamente. Y luego hay un tercer personaje que se vuelve muy interesante, porque es ni más ni menos que la Ciudad de México. Estos 2 personajes se conocen desde que son muy pequeños. Uno es el hijo
hijo de la casa en donde trabaja la madre del otro. Entablan una relación desde pequeños de amistad que se va convirtiendo en una relación amorosa conforme, conforme ellos van creciendo. Una situación en la que evidentemente pues uno de ellos está más enamorado que el otro y el otro se dedica a vender sangre al crimen organizado para obtener más dinero. La situación se torna muy compleja, pero sobre todo es muy interesante irte encontrando con cada uno de los personajes y entender quiénes son cada uno y qué es lo que sucede en una ciudad como esta que los orilla a situaciones como las que veremos en la película. Vale mucho la pena encontrarse. La Delgada Línea Amarilla, estreno nacional grande. Te prometo, Anarquía es más pequeña, hay que buscarla más. Y por otro lado, rapidísimo, estrenó la semana pasada también un documental de francés que se llama Mañana, que nos un poco apocalíptico, que nos habla de lo que se habla del fin del mundo. Lo dirige Melanie Laurent, que es esta actriz que seguro recuerdan hermosa en Los Bastardos con Tarantino. Vale la pena entender cómo se está... Ya me quedo... No, El fin del mundo es el 8 de noviembre. Vayan a ver mañana, vayan a ver La Delgada Línea Amarilla y vayan a ver, te prometo, Anarquía, vale mucho la pena. Gracias, Jimena Urrutia. Y nosotros nos despedimos, nos vamos. Francisco Abund y Raimundo Rueda Palacio. Ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el lunes a las 7 en punto aquí en El Primer Café. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Ricardo Anaya pasó de ser el chico